Hola mis benditos, sean bienvenidos a una predicación más de la PIB Tetla. Nuestro anhelo principal es que usted experimente la verdadera vida cristiana para que viva mejor. Y recuerde que estamos en una serie de sermones titulados llamados a hacer la diferencia. Y permítame aclararle algo. El título y los 3 puntos están basados en un artículo escrito por el hermano Enrique Monterrosa. Y yo estoy seguro que a todos nos interesa vivir de manera diferente y no ser uno más del montón. Y vamos a tratar acerca de eso. Y todo este serial de sermones está basado en el libro de Daniel, pero ponemos énfasis mayor en los versículos 19 y 20. Y permítame leérselos. Dice así: Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Vamos a orar. Padre, en estos momentos llegamos delante de tu presencia, pedimos que nos ayudes a deleitarnos en tu palabra, que impactes nuestro espíritu, alma y cuerpo, que todo nuestro ser sea movido por ti, mi Padre Celestial, y que por favor, mi Dios, entendamos que hemos sido llamados a hacer la diferencia por ti, mi Padre Celestial. Por favor, glorifícate en mi debilidad, porque cuando soy débil soy fuerte en ti, mi Padre Santo, y derriba cualquier fortaleza que haya emocional, mental, física y espiritual, mi Dios. Nos ponemos bajo tu protección, bajo tu cuidado, y pedimos, Padre, que nuestra mente sea transformada con el poder de tu palabra. Lo rogamos, lo suplicamos, lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, Jesús. Recordemos que la palabra diferencia, según el diccionario Consultor Espasa, significa cualidad o aspecto por el cual una persona o cosa se distingue de otra. Recuerdo que mi papá quería hacerme un regalo muy especial. Yo estaba pequeño y quería hacerme un regalo muy, muy especial. Y sabe que a mí me gustan los animalitos, en especial los perros. Y entonces él me cuenta que fue a una tienda o a una veterinaria donde vendían mascotas, donde vendían perritos, y entonces dice que fue con esta persona y había una camada de chihuahueños y mi papá le llamaron mucho la atención los chihuahueños, y entonces el veterinario que estaba ahí le preguntó el precio de los chihuahueños. Este hombre le dio el precio y le empezó a mostrar la camadita, y dice mi papá que en la camadita había uno que se distinguía de los demás. Dice que todos estaban tranquilitos, que algunos estaban bostezando, algunos estaban dormidos, pero dice que de todos ellos había uno que marcaba una diferencia, que se distinguía, que era diferente a los demás. ¿Qué era lo que hacía este perrillo? Empezó a mover la cola, empezó a ladrar, estaba inquieto, y además este perrito, cuando mi papá se acercó, luego le movió la colita y le langueteó la mano. Mi papá inmediatamente dijo: este es el que quiero, este es el que me quiero llevar. Recuerdo que se lo llevó, me lo dio como regalo. No sé si a mi mamá le agradó mucho o no, porque pues ella era la que luego les daba de comer y limpiaba todo lo que hacían ellos del baño, y entonces no sé si le agradó mucho, pero a mí sí la verdad es que me hizo muy feliz, y ha sido uno de mis regalos muy buenos en la vida. Y ese perrito marcó una diferencia. La verdad es que fue muy inteligente y duró con nosotros como 14 años, 15 años, y fue parte de la familia. Así que él tenía una cualidad: se distinguía de los demás, y se ha distinguido de los demás perros que hemos tenido. La verdad es que sí se ha distinguido. Era muy inteligente, muy cariñoso. Es más, recuerdo que cuando mi abuela se enfermó y mi abuela fue al hospital,
Mi perro también se puso mal y también tuvimos que llevarlo con un veterinario y le pusieron suero. Nada más imagínese lo especial que era el perrito, y sentía cuando alguno de nosotros estaba enfermo o estaba mal, él también se ponía mal o se entristecía. Marcó una diferencia en nosotros. Ahora imagínese, esto es un animalito. Imagínese en nosotros, nosotros que somos seres humanos. Somos todavía más especiales. Y si tú y yo somos hijos de Dios, todavía somos más especiales, somos diferentes, marcamos una diferencia. Además de ser especiales, somos diferentes o marcamos una diferencia. Bien, prosigamos o sigamos dándole respuesta a la pregunta: ¿qué significa ser la diferencia? ¿Qué significa ser la diferencia? Recuerde que en la ocasión anterior dijimos que es ser alguien fuera de lo común por tener un Dios distinto. En segundo lugar, lo que hoy vamos a tratar es, en segundo lugar, ¿qué significa hacer la diferencia? En segundo lugar, es ser alguien fuera de lo común por aceptar que soy único. Es ser alguien fuera de lo común por aceptar que soy único. Mire, voy a leer Daniel capítulo 1, versículo 4, luego 8, luego 9 y luego 17. Mire lo que dice el versículo 4 del capítulo 1 de Daniel. Dice: debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio del rey, en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey quería jóvenes especiales. ¿Y quién cree que eran esos jóvenes especiales? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esto nos habla de que eran únicos, y vea las características que este rey pedía: que fueran apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, que fueran sabios y aptos para el servicio en el palacio real. Y imagínese, y ya nada más, imagínese si no eran únicos estos benditos. Ahora vea usted versículos 8 y 9, de ahí mismo del capítulo 1, dice: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel. Creo que ya me pasé. Pero dice que Daniel se propuso no contaminarse, no contaminarse. Eso también lo hace ser alguien único, único. Vea usted el versículo 17. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Dice que Daniel, además de tener sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y de ciencia, dice que además podía entender toda visión y todo sueño. Daniel era único. Obviamente Dios lo dotó, pero Daniel era único en eso. Entonces, ¿qué significa hacer la diferencia? Es ser alguien fuera de lo común por aceptar que soy único. Aceptar que soy único. Permítame darle un dato muy interesante. No existe nadie en todo el mundo exactamente igual a ti, ni entre los gemelos se da. Y yo tengo primos que son gemelos. Y recuerdo que cuando nacieron sus hijos y estaban pequeñitos, cuando ellos estaban muy chiquitos, los niños no identificaban entre mis primos quién era su papá. Y cuando entraba el que no era su papá, el niño lo veía como si fuera su padre, le abría los brazos y lo abrazaba. Pero eso era cuando estaban chiquitos. Pero ya que crecieron, empezaron a darse cuenta de las diferencias.
Así que podemos decir que no hay nadie exactamente igual a ti, ni entre los gemelos se da. Y por más que usen el mismo corte de pelo, por más que usen la misma ropa, por más que usen los mismos zapatos, no son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo somos únicos. Tú y yo somos únicos. Así que lo primero que debemos hacer es aceptar que somos únicos. Solamente de esa manera vamos a entender que fuimos llamados a hacer la diferencia. Tú y yo tenemos que aceptarlo. Y hay muchas personas que no aceptan que son únicas. Se sienten una más del montón. Y la gente ve algo especial en ellos. La gente ve que son inteligentes o que hacen algo diferente a los demás. Y esas personas no lo aceptan. No aceptan que tienen inteligencia o que tienen algo especial. No lo aceptan. La situación no la sé. Tal vez un trauma del pasado. Tal vez los padres no lo veían. Tal vez siempre los percibían como perdedores. No lo sé. Pero hay personas que no aceptan que son únicas. Déjame decirte algo, mi bendito y mi bendita. Si tú ya entregaste tu vida a Cristo Jesús, pusiste tu fe en Él, déjame decirte que eso te hace ser alguien único. Es ser alguien único. Mi bendito, tienes que aceptarlo. Yo tengo que aceptarlo. Aceptar que somos únicos. Y solamente de esa manera vamos a entender que fuimos llamados a ser la diferencia. Dios nos creó diferentes a cada uno de nosotros y debemos admitirlo. No hay nadie que se parezca a mí. No hay nadie, no hay nadie que sea igual a mí. Sí hay gentes que se pudieran parecer a mí, pero no hay nadie igual a mí. Y eso yo debo de aceptarlo. Y Dios me dio habilidades y me dio dones y me dio características físicas con una razón. Conozco a unos misioneros que tienen ciertas características físicas y él no entendía por qué era así, por qué Dios lo había creado de esa manera. Y ahora que es misionero, entendió por qué tenía esas características físicas, porque eso le abrió las puertas a donde él está llevando la palabra del Señor. Así que tú y yo somos únicos y debemos aceptarlo. Por favor, acéptalo, mételo en tu cabeza, mételo en tu corazón. Tienes que aceptar que no hay nadie como tú, absolutamente nadie como tú aquí en la tierra. Y eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, debemos entender que los planes de Dios para cada creyente son únicos, porque somos personas fuera de lo común. No nada más tenemos que aceptar que somos únicos, sino debemos entender que los planes de Dios para cada uno de nosotros, para cada creyente, son únicos. Nadie más va a cumplir el plan que Dios tiene para ti aquí en esta tierra. Absolutamente nadie más. Y tú y yo tenemos que darnos cuenta en aquello en lo cual somos 10 veces mejores que los demás. Y tenemos que llevar a cabo los planes de Dios en nuestra vida. Tenemos que identificar para qué estamos aquí en la tierra, cuáles son esos planes que Dios quiere que cumplamos aquí en esta tierra y debemos llevarlos a cabo. Tenemos que entender, mi bendito, que los planes de Dios para ti y para mí, si eres creyente, son únicos. Los planes que Dios tiene para mí no se los dio a mis hijos, no se los dio a mi esposa, no se los dio a mis amigos, no se los dio a mis padres, me lo dio a mí. Definitivamente, el Señor le asigna a cada hijo suyo lo que debe hacer aquí en la tierra. Tomemos en cuenta lo siguiente: nadie más va a poder realizar la tarea que Dios nos encomendó. Déjeme puntualizar en eso. Nadie más va a poder realizar la tarea que Dios nos encomendó. Incluso hasta los incrédulos tienen que cumplir su destino. La Santa Biblia dice lo siguiente acerca del faraón de Egipto cuando éste no quería dejar ir al pueblo de Israel. La Biblia dice:
Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo capítulo 9, versículo 16, lo estoy leyendo en la Reina Valera 60. Este hombre endureció el corazón y Dios lo puso para eso. Dios lo puso para eso, para que endureciera su corazón. Y a través de ese endurecimiento de corazón, Dios pudiera mostrar su poder y sacar a su pueblo de Egipto. Así que hasta los incrédulos tienen que cumplir el propósito por el cual nacieron. Dios llamó a Daniel a hacer la diferencia. Este se destacó de los demás porque aceptó que era único y cumplió el plan que el Señor tenía solamente para él. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Él dijo, yo no me quiero contaminar, yo no quiero contaminarme. Y Daniel lo entendió, y Daniel lo hizo, llevó a cabo el no contaminarse Daniel. Pero además Daniel entendió que que tenía visión y todo sueño, que él podía entender toda visión y todo sueño. Lo aceptó, sabía que para eso lo había llamado Dios y lo ejecutó, lo llevó a cabo. Nadie más lo podía hacer sino solamente él. Él cumplió el plan que el Señor tenía solamente para él. Esta actitud y acción le hicieron ser alguien fuera de lo común y destacar. Esto significa ser la diferencia. Ahora nos toca a nosotros aceptar que somos únicos y cumplir con el plan que Dios tiene para nosotros. Tienes que investigar cuál es ese plan que Dios tiene para ti. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Mi bendito, la ocasión pasada te dije cómo relacionarte con Dios. Recuerda, textos bíblicos memorizados, tienes que leer la Biblia, predicaciones, circunstancias, los consejeros, tus devocionales, pero ahora tienes que tomar en cuenta tus habilidades y tus dones espirituales. ¿Cómo vas a darte cuenta de tus dones espirituales? Relacionándote con Dios. ¿Cómo vas a darte cuenta de tus habilidades? Por medio de la gente que te rodea. Ellos te van a decir, oye, eres muy bueno haciendo esto. Solo así vas a poder marcar la diferencia. Solo así yo voy a poder marcar la diferencia. Dios tenía un plan para Daniel. Este lo llevó a cabo. Su actitud y su acción le hicieron ser alguien fuera de lo común y destacar. Y eso significó ser la diferencia. Ahora nos toca a nosotros aceptar que somos únicos y cumplir con el plan que Dios tiene para nosotros. Solo así podremos ser alguien fuera de lo común y destacar de los demás. De esa manera marcaremos la diferencia en nuestro entorno y estaremos aceptando el llamado a ser diferentes. Pero como la palabra de Dios es muy práctica, a mí me gustaría que contestes las siguientes preguntas. Primero, ¿qué características tienes que otros no? ¿Qué características tienes que otros no las tienen? Piensa, ¿qué características tienes? Segundo, ¿en qué te destacas? ¿En qué te destacas? Va a haber personas que te van a decir, eres muy bueno hablando, o qué bonita voz tienes, o eres muy bueno en los deportes, o tienes mucha resistencia, o eres muy bueno escribiendo, no lo sé, o tal vez hasta cocinando, no lo sé. ¿En qué te destacas? Y escucha lo que la gente te dice, ¿en qué te destacas? Tercero, ¿qué haces que los demás se sorprenden? ¿Qué es aquello que tú realizas que los demás se asombran de lo que tú estás haciendo? ¿Qué es aquello que tú realizas que los demás dicen, ay, eso es algo impresionante? Eso es algo que solamente tú puedes hacer.
Y cuarto, ¿cuáles son tus dones espirituales? ¿Cuáles son tus dones espirituales? Eso tú lo puedes checar en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Lo puedes leer en 1 Corintios 12, versículos 7 al 10. Y lo puedes leer también en Efesios 4, versículos 11 y 12. Pero además la iglesia te los tiene que confirmar. Y además tienes que haber tomado una clase de lo que son los dones espirituales, para que tú los puedas entender, para que los puedas practicar y para que la iglesia los confirme si es que tú los tienes. ¿Qué significa hacer la diferencia, mi bendito y mi bendita? ¿Qué significa hacer la diferencia, mi bendito y mi bendita? Es ser alguien fuera de lo común por aceptar que soy único. Por aceptar que soy único. Mi oración, el propósito de esta predicación es que tú aceptes que eres único y que tú puedas conocer el plan que Dios tiene para tu vida y lo lleves a cabo. Y eso te va a llevar a marcar una diferencia porque fuiste llamado a hacer la diferencia. Vamos a orar. Mi Padre Santo, llegamos delante de tu presencia, pidiéndote, suplicándote, Señor, que nos ayudes a entender, a estar conscientes, que los que hemos puesto nuestra fe en tu Hijo Jesucristo, hemos sido llamados a hacer la diferencia. Que no fuimos llamados a ser uno más del montón, sino hacer la diferencia. Mi Padre Celestial, te ruego, te suplico, mi Dios, que nos ayudes a aceptar que somos únicos, que tú nos hiciste únicos en esta tierra. Y ayúdanos a entender cuáles son tus planes hacia nuestras vidas. Y que eso, Padre Celestial, al entender tus planes, mi Dios, que nos ayudes a llevarlos a cabo, porque esos planes que tú tienes para cada uno de nosotros son únicos también. Ayúdanos a llevarlos a cabo, ayúdanos a tener una mejor relación contigo para conocer tus planes hacia nuestra vida, para conocer por el cual estamos vivos en esta tierra. Por favor, mi Padre Celestial, y que a través de eso marquemos una diferencia, porque tú nos has llamado a hacer la diferencia. Te lo ruego, te lo suplico, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, Jesús.